Nunca le conté a mi hijo cuánto había logrado en mi vida. Él creía que su madre era una mujer sencilla, jubilada, que vivía con una pensión modesta y un carácter tranquilo. Nunca sospechó que detrás de mis silencios había años de trabajo duro, de decisiones importantes, de números, de contratos, de poder. Pero la vida me enseñó que no siempre conviene mostrar lo que uno tiene, que el verdadero valor se guarda en el alma, no en una cuenta bancaria. Todo comenzó una tarde de jueves, cuando Álvaro me llamó con un tono extraño. «Mamá», dijo, «Camila quiere que conozcas a sus padres. Vendrán de Madrid este fin de semana, y vamos a cenar en un restaurante elegante. ¿Podrías venir?» Sentí un leve temblor en la voz de mi hijo, como si temiera algo. Respondí que sí, claro, pero en mi pecho se encendió una sospecha. No era una invitación, era casi una prueba. Cuando le pregunté si ellos sabían algo de mí, hubo un silencio incómodo. Luego, con torpeza, respondió, «Les dije que trabajaste en una oficina, que vives sola y que no tienes grandes recursos». Esa frase me atravesó como una espina. «No tienes grandes recursos». No lo dijo con malicia, lo sé, pero reflejaba exactamente lo que su esposa y su familia pensaban de mí. Una madre humilde, una suegra pobre, una mujer sin importancia. Esa noche me quedé mirando mi salón modesto. Los muebles viejos pero limpios, las cortinas gastadas, el reloj que apenas marcaba la hora. Pensé en mi vida, en los años que había pasado administrando millones para otros, mientras yo misma vivía con discreción, y decidí algo que cambiaría todo. Fingiría ser la mujer que ellos imaginaban. Una suegra pobre, ingenua, de manos cansadas y mirada callada. Quería ver cómo me tratarían, quería ver si el respeto dependía del dinero. Llegó el sábado. Amaneció nublado, con ese aire frío de Toledo que cala hasta los huesos. Abrí mi armario y busqué el vestido más sencillo que tenía, uno gris claro, sin forma, con pequeñas arrugas en las mangas. Me puse unos zapatos gastados y tomé mi viejo bolso de lona. No usé joyas, ni perfume, ni maquillaje. Quería borrar cualquier rastro de éxito o elegancia. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Parecía una mujer invisible, y eso era perfecto. Tomé el autobús hacia Salamanca, donde estaba el restaurante. Durante el trayecto observé las calles pasar, como si fueran escenas de una vida que ya no me pertenecía. Me sentía tranquila, pero dentro de mí, algo ardía. Una mezcla de curiosidad y tristeza. Curiosidad por descubrir la verdad, tristeza por tener que hacerlo así. El restaurante El Mirador Real era un lugar de esos donde cada plato cuesta más que el salario de una semana. Afuera, un portero con guantes blancos abría la puerta a los comensales. Bajé del autobús con paso lento, casi torpe, como quien no está acostumbrada a esos lugares. Al entrar, vi mesas con copas brillantes y candelabros de plata. Y allí, cerca de una ventana, estaba mi hijo, Álvaro, con traje oscuro y corbata. Parecía nervioso, miraba su reloj una y otra vez. Cuando me vio, su expresión cambió. Me miró de arriba abajo, y un leve rubor de incomodidad le cruzó el rostro. «Mamá, viniste», dijo con voz baja. «Claro, hijo. ¿Acaso lo dudabas?» Intentó sonreír, pero su gesto se tensó al notar que su esposa, Camila, giraba la cabeza hacia mí con una sonrisa forzada. «Qué gusto verla, suegra», dijo con un beso rápido en la mejilla. Su perfume fuerte chocó con el mío, casi inexistente. Llevaba un vestido beige de seda, tacones altos y joyas discretas, de esas que solo parecen simples para quien no conoce su precio. «Mis padres están esperándola». Giré la cabeza y los vi, doña Victoria y don Ernesto, los padres de Camila. Sentados erguidos elegantes, con esa seguridad que solo el dinero da. Ella con un vestido esmeralda lleno de brillo. Él, con un reloj dorado y gesto de juez. Me acerqué despacio. Doña Victoria me tendió la mano con una sonrisa fina. «Un placer, señora Morales». Su tono era cortés, pero sus ojos ya me habían evaluado. Me senté en la silla del extremo, la más alejada del centro. Nadie me ofreció ayuda para moverla, ni preguntó si estaba cómoda. Frente a mí, el menú en francés parecía escrito en otro idioma. Fingí no entenderlo.
Doña Victoria sonrió con superioridad. ¿Quiere que le recomiende algo? Tal vez algo sencillo. No todos están acostumbrados a estos lugares. Sí, por favor, respondí con voz suave. Confío en su buen gusto. Ella pidió al camarero un plato ligero y económico, y el silencio cayó sobre la mesa. Camila miraba su teléfono. Álvaro jugueteaba con su servilleta. Yo solo observaba. El primer vino llegó, rojo y brillante. Este cuesta 180 euros la botella, comentó don Ernesto, satisfecho. Pero vale la pena. La calidad tiene su precio. Doña Victoria asintió, con ese aire de quien enseña algo a un ignorante. ¿Le gusta el vino, Elena?, preguntó. No mucho, respondí. En casa tomo el que venden en el supermercado, uno muy simple. Ella sonrió con lástima. Oh, sí, esos suelen tener un sabor particular. Sentí un nudo en la garganta, pero no mostré nada. No quería arruinar mi experimento. Quería que siguieran mostrando quiénes eran. Doña Victoria empezó a hablar de viajes, de inversiones, de casas de verano. Tenemos una pequeña propiedad en la costa de Marbella, dijo con modestia fingida. Nada lujoso, pero suficiente para escapar del estrés. Su esposo añadió. Y una cabaña en Andorra, claro, para esquiar. Me miraron esperando mi reacción. Yo asentí con una sonrisa. Qué bonito debe ser, el mar y la nieve, dos lujos que no todos pueden permitirse. Victoria levantó su copa, complacida. Sí, aunque uno trabaja para darse esos gustos. ¿Y usted, Elena, en qué trabajó antes de jubilarse? La pregunta cayó como una prueba. Secretaria, en una oficina pequeña, respondí bajando la mirada. Victoria se inclinó hacia adelante, con voz dulce pero venenosa. ¡Qué admirable! Las mujeres trabajadoras siempre merecen respeto, aunque claro, no todas tienen las mismas oportunidades. Mi hijo apretó los labios, Camila fingió no escuchar, y yo solo sonreí. Por dentro, sin embargo, sentí un leve temblor, no de vergüenza, sino de furia contenida. Pero aún no era el momento. El camarero sirvió el plato principal, porciones diminutas, decoradas con flores y salsa de colores. Victoria comentó, 80 euros por plato, pero vale cada centavo. Me miró otra vez, aunque claro, hay quien prefiere cocinar en casa. Respondí con calma, sí, es más económico y a veces más sabroso. Su sonrisa se congeló. Yo seguí comiendo despacio, saboreando la ironía. En esa mesa cada palabra pesaba más que el oro, y yo sabía que la noche apenas comenzaba. Doña Victoria apoyó el tenedor sobre la porcelana y me observó con la misma mirada con la que una maestra evalúa a una alumna torpe. «¿Y usted vive sola, verdad, Elena?», preguntó con tono amable, pero con filo. «Sí», respondí tranquila. «Desde que murió mi esposo hace muchos años, me acostumbré a la calma de mi casa». Ella fingió compasión. «Debe ser duro, una mujer sola, con una pensión tan pequeña. Álvaro es muy buen hijo, siempre tan pendiente. No debe ser fácil para él sostener tantas responsabilidades». Alcé la vista despacio. «Mi hijo no me sostiene, señora. Yo me sostengo sola». Victoria rió con un tono suave, casi maternal. «Claro, claro», lo decía en sentido figurado. El silencio se volvió espeso. Don Ernesto aprovechó para intervenir. «En nuestros tiempos, Elena, lo más importante era asegurar el futuro de los hijos. Nosotros siempre hicimos todo por Camila. Escuelas privadas, viajes, idiomas, costó sacrificios, pero valió la pena. Y cuando se casó, quisimos ayudarlos con el piso. Les dimos el adelanto, ¿verdad, hija?». Camila asintió sin mirarme. «Sí, papá». Álvaro intentó sonreír, pero su incomodidad era evidente. Doña Victoria continuó. «Y la luna de miel, por supuesto, 3 semanas en Grecia. Es que una boda sin un buen comienzo, ya sabes». Me miró esperando una respuesta. «Qué generosos son ustedes», dije en voz baja. Victoria suspiró como quien lamenta una injusticia. «No es generosidad, querida, es amor. Cuando uno ama de verdad, da sin esperar. Claro que todos tenemos límites y prioridades». Luego me miró fijamente. «¿Y usted pudo ayudar a Álvaro cuando se casó?». Sus palabras cayeron como gotas frías sobre mi piel. «Le di lo que pude.
Un pequeño obsequio simbólico. Victoria sonrió, triunfante. Qué lindo, al final lo importante es la intención, ¿no? Sentí como mi hijo bajaba la cabeza. Y en ese instante comprendí que esa cena no era solo una presentación, era una evaluación. Yo estaba siendo pesada y medida como si fuera una mercancía. El camarero trajo el postre. Este pastel tiene pan de oro, explicó Victoria entusiasmada. 30 euros la porción, pero exquisito. Pruebe, Elena, tal vez nunca haya comido algo así. La probé, sonreí y respondí con calma. Sabe a lo mismo que el de la panadería de mi barrio, solo más caro. Doña Victoria soltó una risa tensa. Qué sentido del humor tan particular. Luego dejó el tenedor y se inclinó hacia mí. Verá, Elena, ya que estamos en familia, hay algo que queríamos comentarle. Nada grave, por supuesto. Me miró con esa dulzura que siempre antecede a un golpe. Nos preocupa Álvaro. Es un muchacho responsable, trabajador, pero sabemos que siente mucha obligación hacia usted. No queremos que cargue con demasiadas preocupaciones. Mi hijo quiso intervenir. Mamá no es una carga, pero su suegra lo interrumpió con suavidad. Nadie ha dicho eso, cariño. Solo pensamos que, a su edad, su madre debería vivir más tranquila. Nosotros podríamos ayudarla. Ernesto y yo hemos hablado de darle una pequeña ayuda mensual. Nada ostentoso, apenas unos 500 euros, para que no le falte nada. El aire se volvió pesado. Mi hijo abrió los ojos con sorpresa. Mamá, no tienes que aceptar nada, pero yo levanté la mano. Por favor, déjala terminar. Victoria sonrió satisfecha. Nos gustaría hacerlo por cariño, pero también para que todos vivamos más en paz. A veces los hijos se preocupan demasiado, y las madres sin querer se convierten en una carga emocional. Queremos que tenga independencia, pero que también nos deje espacio. Me quedé en silencio. Cada palabra era un bisturí disfrazado de amabilidad. Una ayuda a cambio de distancia. Una limosna disfrazada de bondad. Ernesto agregó con tono práctico, es lo más lógico. Así Álvaro y Camila pueden enfocarse en su vida. Usted tendría lo suficiente para no necesitar nada, y todos estaríamos tranquilos. Tranquilos, esa palabra retumbó en mi cabeza como un eco amargo. Tranquilos porque la pobre suegra estaría lejos. Tranquilos porque el problema estaría resuelto con 500 miserables euros. Respiré hondo y bebí un sorbo de agua. Miré a Victoria directamente a los ojos. Ella esperaba mi agradecimiento. Pero lo único que le ofrecí fue una sonrisa tenue. ¡Qué idea tan generosa, señora Victoria! No todos tienen un corazón tan considerado. Por primera vez en la noche su gesto vaciló. Tal vez percibió algo en mi voz, una nota fría que antes no estaba. Tomé la servilleta y limpié mis labios despacio. Pero tengo una pequeña duda. ¿Esa ayuda sería mensual, indefinida, o hasta que consideren que ya no valgo la pena? Ernesto tosió incómodo. Bueno, sería mientras sea necesario. Ah, entiendo. 500 euros para desaparecer poco a poco. Sonreí. Qué manera tan elegante de resolver las molestias familiares. Álvaro me miraba con miedo, como si presintiera la tormenta. Yo ya no podía detenerla. Algo dentro de mí se encendió. Décadas de silencio, de humildad forzada, de sonrisas diplomáticas, todo salió a la superficie. Doña Victoria, dije con voz firme pero serena, ¿puedo hacerle una pregunta antes de agradecer su generosidad? Ella asintió, algo desconcertada. Claro, dígame, ¿cuánto costó la casa de su hija y mi hijo? Victoria pestañeó. 40.000 euros el adelanto. ¿Por qué? ¿Y la luna de miel? ¿Cuánto? Unos 15.000. Pero eso no viene al caso. Entonces, en total, 55.000 euros invertidos en la felicidad de su hija. Me incliné hacia adelante. Dígame, ¿esa inversión le compró respeto? ¿Le compró amor? Doña Victoria parpadeó, sorprendida. No entiendo. Claro que entiende, respondí con calma. Lleva toda la noche hablando de dinero, de lo que tiene, de lo que dio, de lo que vale, y ahora me ofrece 500 euros por la paz. Pero la paz no se compra, señora. El respeto tampoco. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Solo se oía el suave tintinear de los cubiertos en otras mesas. Me enderecé, con una calma que ni yo sabía que tenía. Verá, Victoria, yo no soy una secretaria, ni vivo de una pensión pequeña.
Durante 20 años fui directora financiera del Banco Europeo. Manejo presupuestos que ustedes no podrían imaginar, y mi jubilación mensual supera los 25.000 euros. Así que si alguna vez necesito ayuda, créame, no será de ustedes. El rostro de Victoria se descompuso. Don Ernesto soltó el tenedor. Camila abrió los ojos de par en par, y mi hijo, mi querido Álvaro, se quedó mudo, entre el orgullo y la vergüenza. Yo sonreí. Les agradezco su preocupación, pero por favor, no gasten un solo euro más en mí. Guárdenlo para sus lecciones de humildad. Les hará falta. Doña Victoria abrió la boca, pero no encontró palabras, y yo, con la misma serenidad con la que entré, pedí al camarero la cuenta. El camarero llegó con la cuenta en una bandeja de cuero oscuro. Nadie se movió. Doña Victoria fingía revisar su copa, don Ernesto buscaba algo en el móvil, y Camila mantenía la mirada fija en el plato. Solo yo extendí la mano. Permítame pagar, dije con suavidad. Después de todo, ustedes ya han invertido demasiado en esta familia. Por favor, señora Morales, no hace falta, balbuceó Ernesto, incómodo. Insisto, respondí con calma. Saqué de mi bolso de lona una pequeña cartera de cuero, algo gastada por fuera, pero adentro brillaba el metal de una tarjeta que muy pocos han tenido en sus manos. La dejé sobre la mesa con un gesto tranquilo. Era una American Express Centurión, plateada, sólida, con mi nombre grabado, Elena Morales. El camarero la tomó con cuidado, como si sostuviera una joya. Victoria observó el plástico brillante con incredulidad. «Esa es», murmuró. «Sí», la interrumpí, «una tarjeta sin límite. La usan quienes saben manejar el dinero, no solo gastarlo». Nadie respiró. El camarero se alejó. En ese silencio pude escuchar mi propio pulso. Era extraño. No sentía orgullo ni venganza, solo una calma profunda, como quien finalmente dice lo que tenía guardado durante años. «¿Por qué nos engañó?», preguntó Ernesto con voz tensa. Podría haber dicho quién era. «¿Para qué?», respondí. «Si ya me habían juzgado antes de escucharme». Fingí ser pobre para ver si su amabilidad era real o solo cortesía interesada. Y ahora tengo mi respuesta. Camila susurró, con la voz quebrada. No sabía nada, se lo juro. La miré con ternura, pero también con firmeza. Lo sé, hija, pero tampoco hiciste nada por detenerlos. Doña Victoria finalmente habló. Su tono mezclaba ira y vergüenza. Esto es una trampa. Usted nos humilló a propósito. Yo no los humillé, señora, respondí sin elevar la voz. Ustedes lo hicieron solos. Yo solo observé. A veces la verdad no necesita gritar. El camarero volvió. Señora Morales, todo está pagado. ¿Desea dejar propina? Sí, dije. Saqué un billete y lo puse en la bandeja. Deje el doble, por favor, por haber soportado una mesa tan pesada. El hombre sonrió discretamente y se fue. Doña Victoria apretó los labios. Usted se cree mejor que nosotros por tener dinero. Negué despacio. No, señora, no soy mejor por tenerlo, pero ustedes son peores por medir todo con él. Don Ernesto resopló. ¡Qué arrogancia! ¿Arrogancia?, repetí. Llevo toda la vida trabajando. Nadie me regaló nada. Mientras ustedes presumían de sus viajes, yo construía un futuro desde cero. No necesito demostrar mi valor con vestidos ni relojes. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Cuanto más gané, menos necesité aparentar. Victoria se reclinó en la silla, derrotada. Camila tenía los ojos humedecidos. Álvaro me miraba con una mezcla de asombro y orgullo. «Mamá, ¿por qué nunca me lo contaste?». «Porque no hacía falta, hijo. No quería que midieras el amor por el dinero. Quería que aprendieras a luchar sin depender de mí. Pero hoy comprendí que mi silencio te hizo vulnerable ante quienes confunden humildad con debilidad». Mi voz se quebró apenas, no de tristeza, sino de liberación. Victoria intentó recuperar dignidad. Aún así, su actitud fue cruel. Nos hizo quedar como tontos. «Tal vez», respondí, «pero prefiero ser cruel con la verdad que cómplice de la mentira. Ustedes me ofrecieron una pensión por desaparecer. Yo, en cambio, les ofrezco un consejo gratuito. Traten a la gente con respeto antes de saber cuánto vale su cuenta bancaria». Don Ernesto se puso de pie bruscamente. «Basta. No tengo por qué escuchar lecciones.
En ese momento el camarero regresó, algo nervioso. Disculpen, señor, su tarjeta fue rechazada. Ernesto parpadeó confundido. ¿Qué? Lo siento, lo intentamos 2 veces. ¿Desea que pruebe con otra? Doña Victoria se llevó una mano al pecho. Eso es imposible. Ernesto sacó otra tarjeta dorada y se la entregó al camarero. Debe ser el sistema. Pasaron unos segundos eternos. El camarero regresó. También ha sido rechazada, señor. El silencio fue mortal. Pude oír el murmullo de las mesas vecinas. Doña Victoria bajó la mirada, el orgullo derrumbándose lentamente. Yo respiré hondo. ¡Qué ironía! Parece que los ricos de verdad hoy somos los pobres. Cállese, gritó Ernesto, pero su voz tembló. El banco debe haber bloqueado la cuenta por seguridad. Claro, respondí tranquila. La seguridad del ego, quizás. Saqué mi tarjeta otra vez, con calma. Camarero, por favor, cargue también la cuenta de ellos. No quisiera que la noche termine con una escena incómoda. Doña Victoria me miró con rabia y vergüenza. No acepto su dinero. No se preocupe, le respondí. Considérelo un gesto de cortesía. La cortesía que ustedes olvidaron esta noche. El camarero asintió y se retiró. Nadie habló. Solo Camila, en un hilo de voz, dijo: «Perdóneme, suegra, no sabía que mi familia podía ser tan cruel». Le sonreí. No necesitas disculparte por nacer donde naciste, pero sí tienes que decidir si quieres seguir siendo como ellos o diferente. Ella asintió, con lágrimas contenidas. Álvaro tomó mi mano. «Mamá, vámonos». «Sí, hijo». Me levanté despacio. Ya no hay nada más que decir. Dejé mi servilleta sobre la mesa, junto a la cuenta pagada. Antes de irme, miré a doña Victoria por última vez. «Recuerde esto, señora. El dinero puede comprar cenas, viajes, joyas, pero nunca dignidad. Esa se gana o se pierde en momentos como este». Ella no respondió. Bajó la mirada, vencida. Salimos del restaurante. El aire de la noche me golpeó el rostro como una caricia helada. Sentí que respiraba de nuevo. Álvaro caminó a mi lado, en silencio. Ninguno de los dos habló hasta que un taxi se detuvo frente a nosotros. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, hijo, más de lo que he estado en años». Él apretó mis manos. «No sé si admirarte o pedirte perdón». «Haz las dos cosas», respondí con una sonrisa cansada. «Admírame por resistir y perdóname por haberte ocultado quién soy». Me abrazó con fuerza, en medio de la acera. Por un instante, el ruido de la ciudad desapareció. Luego subí al taxi. Miré por la ventana cómo mi hijo se alejaba entre las luces. Y en mi pecho, por primera vez en mucho tiempo, no había culpa, solo paz. El taxista, un hombre mayor de rostro amable, me observó por el espejo. «Tuvo una noche difícil, ¿verdad?», asentí. «Una de las más duras, y también de las más necesarias». El taxi avanzaba despacio por las calles iluminadas. Las luces de los escaparates se reflejaban en las ventanas como si el pasado quisiera seguirme. El conductor, un hombre de cabello blanco y bigote amable, tarareaba una melodía antigua, me miró por el espejo y dijo con acento madrileño: «Señora, parece que ha tenido una noche movida». Sonreí débilmente. «Más que movida, reveladora». «Ah, las verdades suelen llegar cuando uno menos las espera», respondió. «¿Y valió la pena?». Miré las luces difusas de la ciudad, las parejas caminando tomadas de la mano, los camareros cerrando sus terrazas. «Sí, valió la pena. No para presumir, sino para recordar quién soy». Él asintió despacio. «A veces uno se olvida de sí mismo por amor a los demás, ¿verdad?». «Exactamente», dije. «Por amor, por costumbre, por miedo. Uno se acomoda en el silencio y deja que otros definan su valor». El conductor guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Mi madre era igual, callada, trabajadora. Siempre decía: no necesito gritar para que sepan que existo». Cuando murió, todos descubrieron que había ayudado a medio barrio sin decir nada. Nunca tuvo dinero, pero dejó respeto. Sus palabras me conmovieron. Entonces su madre y yo habríamos sido buenas amigas. Él sonrió por el espejo. «Seguro que sí. Las mujeres fuertes se reconocen entre sí». El taxi se detuvo frente a mi edificio. Le pagué con un billete y añadí otro más. «Por la conversación», dije.
Él negó con la cabeza. No, señora, las buenas palabras no se cobran. Pero tomó el billete, lo dobló y dijo, y tampoco se olvidan. Que descanse, doña. Subí despacio las escaleras. En casa el silencio era distinto, no pesaba, era amable. Me quité los zapatos y dejé el bolso sobre la mesa. Saqué la tarjeta, la miré un momento y la guardé en un cajón. No la necesitaba más. Fui hasta la ventana. Afuera, la ciudad respiraba calma. Cerré los ojos y pensé en mi esposo, en los años de lucha, en los sacrificios que nadie vio. Pensé también en mi hijo, en cómo el amor a veces nos vuelve ciegos, y en Camila, esa muchacha que había aprendido a mirar el mundo a través del brillo. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi hijo. Mamá, llegamos a casa. Camila quiere hablar contigo. Dice que necesita verte mañana. Respiré hondo y respondí. Cuando quiera. La puerta siempre está abierta. Esa noche dormí poco, no por tristeza, sino por la extraña sensación de haber cerrado un ciclo. Durante años había vivido intentando ser discreta, invisible, correcta. Y de pronto entendí que la humildad sin dignidad es solo una jaula dorada. A la mañana siguiente, el sol entró tibio por la ventana. Preparé café, abrí las cortinas y sentí que el aire olía a comienzo. Encendí la radio, y una voz femenina hablaba de respeto, de valores, de la necesidad de volver a lo esencial. Sonreí. A veces el universo tiene un extraño sentido del humor. Mientras desayunaba, escuché un golpe suave en la puerta. Era Camila. Venía sola, sin maquillaje, con un suéter gris y los ojos hinchados de llorar. La invité a pasar. Se sentó frente a mí, en silencio. No dije nada, esperé. Finalmente habló, con voz temblorosa. Suegra, no dormí en toda la noche. Me avergüenzo de lo que pasó. No me di cuenta de cómo tratábamos a la gente, ni de cómo la traté a usted. Anoche vi a mis padres como nunca los había visto, y me vi a mí misma, y no me gustó lo que vi. La escuché sin interrumpirla. Sus manos temblaban. Yo crecí pensando que el dinero era la medida del esfuerzo, del éxito, que quien no tenía, era porque no quería, pero anoche me di cuenta de que hay pobreza que no se ve. Pobreza de alma, de compasión. Tomé su mano con calma. No todos lo entienden, hija. Lo importante es aprender a tiempo. Ella lloró. No merezco su perdón. Claro que sí, respondí. El perdón no se gana, se concede cuando uno cambia de verdad. Me miró a los ojos. Quiero cambiar, quiero ser diferente. Le sonreí. Entonces ya empezaste. Nos quedamos en silencio unos segundos, solo el reloj marcaba los minutos. Afuera, los pájaros cantaban, y por primera vez, sentí que aquella casa volvía a tener luz. Camila se levantó despacio. Gracias, suegra, no solo por perdonarme, por enseñarme. Yo no enseñé nada, le dije, solo mostré lo que el respeto puede hacer cuando deja de tener miedo. Ella sonrió entre lágrimas y salió. Me quedé sola, pero no vacía. Sentí paz. Fui hasta el balcón, miré el cielo azul de Toledo y susurré para mí misma. La dignidad, eso es lo único que nunca se pierde cuando se defiende con amor. Me quedé un largo rato en el balcón, viendo cómo el sol bañaba los tejados antiguos, cómo el viento movía las cortinas como si el pasado quisiera despedirse suavemente. Había silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de respuestas. Pensé en todo lo que había sucedido en esas últimas 24 horas, en cómo una simple escena había cambiado la forma en que todos nos mirábamos. Durante años creí que callar era sinónimo de humildad. Pensé que no hablar de mis logros era una forma de evitar la envidia, de mantener la paz. Pero esa noche entendí que el silencio también puede ser un error cuando deja que otros te pisoteen. La verdadera humildad no consiste en esconder lo que uno ha logrado, sino en no necesitar presumirlo para sentir su valor. Tomé mi taza de café y la sostuve entre las manos, disfrutando del calor. Recordé cada palabra de victoria, cada sonrisa condescendiente, cada mirada que pretendía reducirme. Y por primera vez no sentí rencor, sentí lástima, lástima por quienes solo saben ver el brillo del oro, pero no la luz del alma.
Esa cena me enseñó algo que quisiera que todos comprendieran. La riqueza puede desaparecer en un segundo, pero la dignidad, esa, cuando se defiende con serenidad, se vuelve eterna. Pensé en Álvaro, en el abrazo de la noche anterior. Mi hijo había aprendido una lección que ningún banco podría enseñarle, y pensé en Camila, en su voz temblorosa pidiendo perdón, en su mirada sincera. Tal vez aún había esperanza para ella, para todos nosotros. La vida tiene una forma extraña de mostrarnos quiénes somos. A veces lo hace con ternura, y otras, con humillaciones disfrazadas de elegancia. Pero siempre llega un momento en el que uno debe elegir entre callar o levantarse con dignidad. Yo elegí levantarme, y aunque el precio fue alto, gané algo que no tiene valor, la paz. Me quedé mirando el cielo. Un grupo de gorriones cruzó el aire en perfecta armonía. Sonreí. Eso es la libertad, pensé. No tener que fingir, no tener que demostrar nada a nadie. Entré en casa, y antes de cerrar la ventana, susurré una oración corta. Gracias, Señor, por recordarme quién soy. Me senté frente al escritorio y abrí un cuaderno. Escribí en la primera página: la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres cuando todo lo demás desaparece. Y debajo añadí una frase que se me escapó del alma: el respeto no se compra, se gana cada vez que decides ser fiel a ti misma. Cerré el cuaderno con suavidad. Sentí que la historia había terminado, no solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez haya sentido el peso de ser juzgado por lo que tiene, o por lo que aparenta. Ahora, cuando pienso en esa noche, no la recuerdo con rabia, sino con gratitud, porque sin querer, doña Victoria me dio el regalo más valioso, la oportunidad de volver a mirarme al espejo y reconocer a la mujer que siempre fui. Así es la vida. A veces te ponen a prueba no para mostrar tus debilidades, sino para recordarte tu fuerza. Y si estás escuchando mi historia, quiero decirte algo. Nunca permitas que el juicio de otros te haga olvidar tu valor. No importa lo que digan, lo que piensen, ni cuánto traten de reducirte. Lo que realmente define a una persona es cómo trata a los demás cuando cree que nadie la está mirando. Si alguna vez te menosprecian, no busques venganza, busca tu calma. La justicia llega sola, de la mano de la verdad. Yo, Elena Morales, aprendí que la dignidad no necesita aplausos, solo silencio y coherencia. Y hoy, mientras el sol cae sobre Toledo, puedo decir sin miedo que soy rica, rica en serenidad, en amor propio y en paz. Y ahora, queridos oyentes, después de haber compartido mi historia, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Alguna vez fingieron ser menos para conocer la verdad de alguien? Cuéntenmelo en los comentarios, me encantará leerlos y responderles. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. No olviden suscribirse al canal Historia Diaria, Relatos de la Vida, para seguir escuchando más historias de coraje, verdad y dignidad. Porque a veces, los silencios más profundos esconden las lecciones más grandes. Hasta pronto. Y que nunca les falte respeto, ni hacia los demás, ni hacia ustedes mismos.